¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Qué privilegio es poderles extender a cada uno de ustedes una vez más una cordial y sincera bienvenida a mi canal y a esta sección titulada La Promesa para hoy. Alabo al Señor por este privilegio y oro constantemente para que el Señor utilice cada video, cada devocional en la formación espiritual de cada amigo que se conecta. Que al oírlo, la voz del Señor te señale el camino a andar, nos señale el camino a seguir, fortalezca nuestra fe y nos ayude a hacer los cambios que tenemos que hacer para estar en armonía con la palabra de Dios. La cita de hoy está en Ageo capítulo 2, verso número 19. Ageo 2:19. Dice la palabra de Dios: ¿no está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Pero desde este día yo os bendeciré. Voy a repetir la cita. Ageo 2:19. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido, pero desde este día yo os bendeciré. Vamos a mirar el contexto de esta cita para comprender entonces el mensaje que Dios quiere dejarnos en esta oportunidad. Ageo es otro de los profetas que Dios levanta posterior al cautiverio. Los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento fueron profetas que hicieron su obra de trabajo para el Señor posterior al cautiverio. Y Ageo es levantado en una oportunidad, al igual que Zacarías, cuando el pueblo estaba totalmente desorientado y haciendo cosas que no agradaban a Dios. Pero fíjense que el problema que Ageo va a atacar, el problema en el que Ageo va a colocar el ojo para condenarlo y mostrar la voluntad de Dios, era que el pueblo había abandonado la construcción de la casa de Dios. La casa de Dios estaba en ruinas, la iglesia estaba en ruinas. La iglesia no era digna del Dios al que se estaba adorando, al que representaba. Sin embargo, ellos se estaban preocupando por sus propias necesidades. Dice el libro de Ageo que ellos estaban buscando su propia comodidad, cómo reparar sus casas, cómo modificarlas, cómo embellecerlas. Y mientras eso estaba ocurriendo, nadie parecía preocuparse por la casa de Dios. Voy a abrir un paréntesis acá, que no tiene nada que ver con la promesa ni con lo que yo quiero hoy compartir, pero que creo que viene muy al punto. Tú que asistes a una iglesia, ¿en qué condiciones está el templo donde adoras a Dios? A veces yo voy a templos que dan vergüenza, que dan tristeza. No estoy hablando de templos que tienen que ser lujosos, no. Aún en los templos más sencillos puede haber limpieza, puede haber orden, puede haber dignidad. Adoramos al Dios de los cielos. Iglesias con bombillos quemados, iglesias con cables guindando. Qué espectáculo más dantesco, con paredes sucias. Cuidado, porque puede estar pasando lo que Ageo estaba condenando. El pueblo preocupado por su propia comodidad, preocupado por sus propios asuntos, preocupados por su propia casa y la casa de Dios abandonada. Y dice la palabra del Señor que cuando Ageo presentó este mensaje, Zorobabel, que era el líder civil, y Josué, que era el líder espiritual, dice la palabra de Dios que se levantaron, se animaron y empezaron
entonces a hacer lo que tenían que hacer. Empezaron a caminar por donde Dios quería que caminaran. Empezaron a obedecer la palabra de Dios. Y cuando empezaron a obedecer la palabra de Dios, pues inmediatamente no hubo ningún cambio en el ambiente. Inmediatamente seguía la situación adversa, porque dice Ageo que estaban sembrando pero no se daba la cosecha, estaban comiendo pero no se llenaban, nada estaba produciendo los resultados esperados. Y cuando ellos se levantan y empiezan a actuar, no está sucediendo nada, no está pasando nada. Pero Dios le dice, hoy la vid, la higuera, el granado, el árbol de olivo no han empezado a florecer. Pero tengan la seguridad que desde hoy yo os bendeciré. Que desde hoy mi bendición estará por completo con ustedes. Porque Dios se goza en bendecir al ser humano. Dios se goza en bendecir a sus hijos. Dios desea lo mejor para sus hijos. Somos nosotros los que hemos errado el camino y alejado las bendiciones del Señor. A mí me encanta la cita de Isaías 59, 1 y 2. No es que me encanta en el sentido de que es emocionante, sino que me llama a reflexión. Dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Es decir, Dios sigue siendo el mismo del pasado, el que hacía grandes milagros. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Continúa la cita diciendo, pero vuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Es nuestro pecado el que ha alejado la bendición de Dios. Puede que hoy nosotros tengamos descuidado el templo. Pero no estoy hablando del templo físico, ya hablé de eso. Hablando del templo del Espíritu Santo. Puede que hemos olvidado estudiar la palabra de Dios, que hemos descuidado la oración, que hemos descuidado la testificación, que hemos descuidado los principios bíblicos, que hemos descuidado los preceptos del Señor, que hemos descuidado sus orientaciones, no solamente en el área espiritual, sino en el área de la salud, en el área de la familia. Pero si hoy, al igual que Zorobabel y al igual que Josué, el sacerdote, en el libro de Ageo, nos levantamos y empezamos a hacer la voluntad de Dios, Dios está listo para hacer la misma promesa. Puede que no estemos viendo los cambios al principio. Puede que todo pareciera seguir igual, pero dice el Señor, desde este día, cuando tú has tomado la decisión de hacer mi voluntad, dice el Señor, yo os bendeciré. Qué fabuloso es saber que adoramos a un Dios que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Qué fabuloso es saber que adoramos a un Dios que tiene el deseo supremo de bendecirnos, de dar lo mejor. Pero espera por nuestras decisiones. Espera por ti y por mí. Espera para que le abramos el corazón completamente, no en forma dividida. Espera que le entreguemos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras por completo a Él, no en forma dividida. Dice, desde este día yo os bendeciré. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando le buscamos, Él está allí. No está más lejos de una oración. No está más lejos de un Señor, socórreme. No está más lejos de un Señor, ayúdame. De un Señor, transfórmame. Ahí está Dios. Y Él dice, hoy, aunque el panorama parezca igual, yo te voy a empezar a bendecir. Queremos ver la bendición de Dios. Entonces vamos
hacer la voluntad de Dios. Porque algunos queremos ser bendecidos sin hacer la voluntad de Dios. Y reclamamos la bendición. Queremos la bendición. Pero necesitamos como Zorobabel y como Josué levantarnos para reconstruir el templo. El templo del Espíritu Santo. ¿Te parece que oremos por esta promesa? Vamos a hacerlo. Querido Padre, hoy queremos levantarnos a reconstruir el templo de nuestras vidas. A lo mejor lo hemos descuidado, el pecado ha estado carcomiendo, Señor, ese cuerpo, tal termita. Pero Padre, hoy nos levantamos y te pedimos perdón con la seguridad de que nos empezarás a bendecir. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos amigos, mis queridos hermanos, bendiciones. Dios les ayude en todo.